Hoy en día, uno de los objetivos que el ser humano se ha establecido es el entender cómo aprendemos. Esto partiendo de que todos los seres humanos somos diferentes. Esta diferencia es factible de ser estudiada cuando nos damos cuenta que cada uno tiene capacidades, habilidades y experiencias de vida diferentes, lo que sumado nos da seres únicos. Bajo este objetivo es que varias ciencias se han unido para aportar sus conocimientos en torno al cerebro. Esto ha resultado como lo que hoy conocemos como neurociencias. Cuando hablamos de neurociencia surgen bastantes interrogantes, pero en esta presentación nos dignaremos a responder. ¿Qué es la neurociencia? ¿En qué se diferencia esta de la neurociencia educativa y la neurodidáctica? ¿Qué aporta esta disciplina a la educación? ¿Y cómo podemos utilizar sus hallazgos en el aula? Todo eso y más veremos en breve. La neurociencia. Esta es la disciplina encargada de estudiar el cerebro y cómo éste da origen a la conducta y al aprendizaje. Sin embargo, otros autores apuntan como que debe ser considerada como un conjunto de ciencias cuyo objetivo es el estudio del sistema nervioso. La existencia de los enfoques de la neurociencia con respecto al funcionamiento de los hemisferios cerebrales se ha dado a partir de los años 50. En estudios de investigaciones realizadas por biólogos, psicólogos, neurólogos y cirujanos, donde determinan que la capacidad de hablar, escribir, leer y razonar son funciones del hemisferio izquierdo, mientras que la habilidad para percibir, elaborar mapas conceptuales con rotación mental o de formas o figuras geométricas son ejecutadas por el hemisferio derecho. Los últimos hallazgos provenientes de estudios en neurociencias permiten afirmar que el cerebro reúne el pensar, el sentir, el actuar en un todo. Por lo tanto, el objetivo primordial de esta ciencia es comprender los procesos mentales a través de los cuales percibimos, actuamos, aprendemos y recordamos. La neurociencia investiga el funcionamiento del sistema nervioso y en especial del cerebro, con el fin de acercarse a la comprensión de los mecanismos que regulan el control de las relaciones nerviosas y su comportamiento. Por su parte, la neurociencia educativa o neuroeducación es una disciplina que pretende integrar los conocimientos neurocientíficos acerca de cómo funciona y aprende el cerebro en el ámbito educativo. La neurociencia educativa nos ayuda a saber cómo funciona el cerebro y cómo intervienen los procesos neurobiológicos en el aprendizaje, para favorecer que éste sea más eficaz y óptimo. La neurodidáctica, por su parte, toma todo este conocimiento para aplicarlo didácticamente en el aula. Teniendo claro estos conceptos, podemos proceder a responder la primera pregunta que embarga este encuentro, la cual es: ¿qué aporta la neurociencia a la educación? Es por esto que entrevistamos a algunos expertos que darán sus opiniones sobre el tema. Buenos días, Carola. Un gusto tenerte por aquí, que me hayas tomado en cuenta para esta tarea. De acuerdo a las preguntas que tú me haces, ¿qué aportes hace la neurociencia a la educación y cómo mejora la neurociencia el proceso de enseñanza y aprendizaje? Te puedo decir que la neurociencia es una disciplina que permite conocer o dilucidar cómo aprende, cómo recuerda y cómo olvida el cerebro. Eso es algo muy importante. La neurociencia ha ido ganando cada vez más importancia dentro del sector educativo. Ahora mismo aplicarla dentro de las aulas significa tomar conciencia de la trascendencia que tiene el cerebro en el proceso de aprendizaje, teniendo en cuenta la manera en cómo se percibe el entorno. Al fin y al cabo, la forma en que aprendemos, nos sentimos, nos relacionamos, en la forma sencillamente de cómo vivimos, depende del cerebro. Por ello, la neurociencia da las claves exactas para enfocar este proceso y entender por qué algunas acciones de la pedagogía funcionan tan bien en un área y por qué no funcionan en otras. Muy bien, en estos momentos vamos a entrevistar al profesor Pedro Alcántara de la Universidad de Escoroso de Sector Napoleón Núñez Molina. Maestro, la primera pregunta es, según sus conocimientos expertos en el área, ¿cuál considera usted que son los aportes de la neurociencia a la educación? Muchas gracias por la pregunta y también por
hacer la entrevista para su bienestar. Hablar de neurociencia y educación está de moda, no sé si ustedes lo sabían, porque la neurociencia conecta a la teoría cognitiva, lo cual trata sobre el funcionamiento que tiene el cerebro. Ustedes saben que el cerebro tiene 4 lóbulos, y cuando se habla del primero, ¿verdad?, el lóbulo prefrontal, ya valora muy bien la memoria, el pensamiento, los análisis, todo lo que constituye a un pensamiento lógico. También está el lóbulo temporal, donde conectas a las emociones. Entonces son los 2 lóbulos más importantes. Entonces, en ese sentido, la neurociencia y la educación conectan. La neurociencia brinda una gran oportunidad para que el docente comprenda al funcionamiento del cerebro y así pueda entonces buscar las estrategias básicas para poder intervenir en el aula. Muy interesante la participación experta de los entrevistados. A esto le podemos agregar, de los hallazgos científicos recolectados a lo largo de los años, algunos otros aportes de la neurociencia a la educación que son dignos de mencionar. Entre ellos están: ayuda a los docentes a entender cómo aprenden sus alumnos, así como las relaciones existentes entre sus emociones y pensamientos. Aporta conocimientos acerca de las bases neurales del aprendizaje, de la memoria, de las emociones y de muchas otras funciones cerebrales que diariamente son estimuladas y fortalecidas en aula. Colaboran en diseñar mejores métodos de enseñanza, currículos más ajustados y mejores políticas educativas. Es así que la neurociencia educativa tiene una gran relevancia en este campo, pues puede ayudar a los docentes a entender cómo aprenden sus alumnos y alumnas, así como las relaciones que existen entre sus emociones y pensamientos, para poder así ejecutar la enseñanza de forma eficaz. Sin duda, también aportan conocimientos acerca de las bases neutrales del aprendizaje, de la memoria, de las emociones y de muchas otras funciones cerebrales que son día a día estimuladas y fortalecidas en el aula. La investigación desde la neurociencia debe servir para ayudar a diseñar mejores métodos de enseñanza, currículos más ajustados y mejores políticas educativas. Ahora bien, es poniendo en práctica estos hallazgos que conseguimos el verdadero cambio en el proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo que llegamos a la segunda pregunta que nos embarga en esta presentación: ¿cómo mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje según la neurociencia? ¿Qué tendrán los entrevistados que decir al respecto? Veamos. A medida que avanzamos, también avanza la ciencia. Y estos avances en neurociencia nos han permitido comprender cómo funciona el cerebro y ver el importante papel que la curiosidad y la emoción tienen en la adquisición de nuevos conocimientos. En la actualidad se ha demostrado científicamente que ya en las aulas o en la vida no se consigue un conocimiento al memorizar ni al repetirlo una y otra vez, sino al hacer experimentar y sobre todo emocionarnos. O sea, en resumen te puedo decir que la neurociencia es una disciplina que permite dilucidar cómo aprende, cómo recuerda y cómo olvida el cerebro. Y a modo muy personal, yo pienso que la neurociencia debe ser incluida en el currículo desde la formación inicial. Muchísimas gracias por tu entrevista y estamos a la disposición de ayudarte en cualquier otra situación que te presente. Muchísimas gracias. Muy bien, perfecto. Estuvo muy interesante las conexiones que hay entre una área y la otra. Culminando, usted dijo que este se puede utilizar en el aula. Partiendo de ahí, los hallazgos que se han encontrado en la neurociencia, ¿cómo se pueden utilizar en el aula para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Cómo un maestro, conociendo la neurociencia, puede utilizarlo en su clase? Claro que sí, hay muchos elementos básicos que se pueden mencionar. Ustedes saben que la memoria es un factor determinante, ¿verdad? Y se pueden hacer muchos ejercicios. También está la percepción, el razonamiento lógico. Sí, son aspectos básicos que se pueden implementar en el aula
Cuando se hace un cuento, por ejemplo, o cuando se le invita al estudiante a que haga un análisis de tal tema, ahí está la neurociencia. Cuando se estimula la atención, ahí está la neurociencia. Cuando se habla que enfoque una concentración hacia ciertos estímulos, ¿verdad? Ahí está la neurociencia. En fin, en el aula se pueden implementar varias estrategias neurodidácticas, ¿verdad?, que contribuyen a la formación del buen aprendizaje. Neurociencia y educación van de las manos. Muchas gracias, maestra, y le agradecemos su participación en este evento. Gracias a ustedes por invitarme. Muy fascinante lo que tuvieron que decir del tema. Asimismo, le presentamos algunos consejos para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje que se basan en los hallazgos de la neurociencia que han sido mencionados por diferentes expertos investigadores. Provocar emociones en el alumnado y despertar su atención. Valerse de las artes para favorecer procesos cognitivos. Convertir el aula en una pequeña comunidad de aprendizaje. Llevar a cabo experiencias multisensoriales y en contacto con la naturaleza. Propiciar que los estudiantes utilicen el movimiento para aprender. La aportación de las neurociencias y en particular de la neurodidáctica nos permite dar respuesta a aquellos cuestionamientos propios del aprendizaje, de forma tal que las estrategias de enseñanza sean efectivas y eficientes, principalmente porque estas estrategias didácticas implican no solo manejar a la perfección los contenidos de las asignaturas, sino también implica un análisis situacional, conocimiento del grupo, planteamiento de problemas observados y necesidades por atender, en donde también se contemplan factores como el proceso cognitivo, neuronal y principalmente emocional, y más si hablamos de alumnos en la etapa de la adolescencia. Efectivamente, Carola. Y concluyendo, es evidente que esta disciplina puede ayudar a mejorar el trabajo educativo, considerando la gran variedad existente de evidencias científicas que demuestran la relación positiva entre la neurociencia y la educación, y que las mismas no solo mejoran el rendimiento escolar, sino que previenen las dificultades del aprendizaje. Por tanto, deberían tenerse en cuenta cada vez más en la práctica docente. Y los mismos docentes deben ser capaces de realizar cuestionamientos para ser respondidos por la neurociencia. A la par, debemos aprovechar la información disponible a mano sobre cómo hacerlo, para que permita entender a profundidad el sistema cognitivo para una aplicación efectiva en el aula. Pues la educación de hoy en día exige que el docente tenga conocimiento y cooperación. En este sentido, la neurociencia ha ocupado un lugar destacado e imprescindible en el campo educativo. Esto ha sido todo por nuestra parte. Espero que sea de su agrado e entendimiento. Hasta la próxima.